Continuando con el curso de automatización y control, empezamos ya con el capítulo 2, donde ya nos vamos a adentrar un poquito más a detalle en cada uno de los términos que nos dan las definiciones de control y automatización. Como puede observarse en el siguiente diagrama a bloques, los sistemas de control se aplican en medios artificiales para cambiar el comportamiento de un sistema. Los tipos de control a menudo determinan el tipo de sistema de control que se puede utilizar. Cada controlador es diseñado para cumplir un objetivo en específico y los principales tipos de control se muestran en la figura. Si pueden observar, está el continuo y el discreto. Dentro del continuo está el lineal y el no lineal. El lineal es el PID, por ejemplo, es el proporcional integrador derivativo. En el no lineal está el MRAC y la lógica difusa. En cuanto a los discretos, pues tenemos la condicional y la secuencial. Condicional, pues si ustedes ya conocen un poquito de álgebra de electrónica digital, van a saber cuál es el álgebra de Boole. En secuencial, bueno, pues son temporal, sistemas expertos y basado en expertos, como puede ser un robot soldador o un instalador de llantas. Ahora vamos a verlos en forma más a detalle. Para continuar con el video, vamos a definir lo que es un sistema de control, que es también llamado automatismo. Son sistemas capaces de captar información de su entorno, por ejemplo, la luz, la temperatura, contacto, presencia, humedad, presión, velocidad, etc. Y en función de los datos que recibe, realizará alguna acción. Ahora vamos a definir lo que es el control continuo. Estos operan con señales analógicas, en la que los valores varían con respecto al tiempo. De esta forma, los valores que hay que controlar son tan simples, por ejemplo, la velocidad de un automóvil. En este video podemos observar que hay diferentes tipos de velocímetros. En este caso, estaríamos viendo un velocímetro analógico, pero también estamos observando un tacómetro analógico. Estos van funcionando en forma pareja, ya que en este caso se utiliza un PID precisamente para observar a qué velocidad va y en qué revoluciones por minuto está trabajando un motor. Ahora nos vamos a lo que es la definición de control discreto, que operan bajo niveles ceros y unos, un nivel bajo, un nivel alto. En este caso varían los niveles y se describe fácilmente como en el encendido y apagado de una lámpara o puede ser también de un motor, en el caso de un coche, en el encendido y apagado utilizando un botón. Como puede observarse en este caso, en el control discreto estamos observando un botón de arranque para un automóvil, obviamente de los más actuales, en los que ya utilizan para prender y apagar el motor del coche. Sin embargo, también se pueden utilizar los controles inalámbricos que también son utilizados comúnmente para prender y apagar el motor de un automóvil. Ahora pasamos a la definición de lo que es el control continuo lineal. Esta clasificación está hecha de acuerdo con los métodos de análisis y diseño. Estrictamente hablando, los sistemas lineales no existen en la práctica, ya que todos los sistemas físicos no son lineales en algún grado. La mayoría de los sistemas de la vida real tienen características no lineales. Un sistema es lineal si la salida sigue fielmente los cambios producidos en la entrada.
Por ejemplo, un coche puede hacer la conducción alrededor de una pista y puede pasar en el mismo lugar a una velocidad constante. Pero mientras sea mayor el coche, la masa disminuye y por lo tanto viaja más rápido, pero requiere de menos gasolina, etcétera. Básicamente las matemáticas se hacen más difíciles y el problema se hace no lineal. Ahora nos vamos a la definición de control continuo no lineal. En este caso es así como funciona el mundo real y las matemáticas se vuelven obviamente más complejas. Por ejemplo, a medida que en este caso, como se observa en el video, una persona se acerca a la Tierra cuando se avienta aproximadamente a 40.000 metros de altura en la estratosfera, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente aumenta la gravedad, por lo que el control debería de cambiar. Es así como se utilizan los sistemas MRAC, los cuales se les conoce como sistemas de control proporcional derivativo y también conocidos como PID. Aquí en este caso se puede observar a esta persona que se avienta a una distancia muy elevada en la cual quiere romper el récord que es a la velocidad del sonido, que son más de 1000 metros por segundo, por hora, perdón, en donde se tiene que observar su caída y en este caso cómo debe de él controlar su cuerpo para poder caer adecuadamente con un paracaídas. Ahora vamos a pasar a la definición del control discreto secuencial. Aquí se debe utilizar un controlador lógico programable, el cual se encargará de mantener un registro de tiempo de los eventos anteriores. La diferencia de estos sistemas de control se puede enfatizar considerando un simple elevador. Un elevador es un transporte que viaja entre pisos, parando en alturas precisas. Hay ciertas restricciones lógicas usadas para la seguridad y conveniencia. Aquí en este caso se tienen que definir algunos tipos de problemas de control en lo que es un elevador automático. Ahora vamos a hacer algunas definiciones de los componentes que tiene un sistema de control.
Aquí debemos entender que los sistemas de control hay de lazo abierto y de lazo cerrado. En este caso, el sistema de control de lazo abierto no tiene información del valor de la señal de salida y por lo tanto, si se produce una desviación entre el valor esperado y el valor real en la salida, el sistema no podrá intervenir de manera autónoma en su corrección. Para el caso de un sistema de control de lazo cerrado, en este caso se utiliza un transductor de realimentación. Se conoce en este caso cada instante el valor de la señal de salida. De esta manera puede intervenir si existe una desviación en la misma. Estos sistemas de control tienen una señal de referencia o consigna. Con ella imponemos el valor deseado en la señal de salida. Un ejemplo de generador de referencia es el selector de temperatura en el control de temperatura de una habitación. La señal de referencia es una posición que está directamente relacionada con la variable de salida que es la temperatura. Otra parte importante es la señal de salida o respuesta. En este caso estaremos observando el valor real en cada instante que se toma la señal que pretendemos controlar. Cada una de las señales que entran a un sistema de control tienen perturbaciones y se producen de forma imprevista y provocan una desviación de la señal real respecto de la señal deseada. Pueden ser internas, que dependen del propio sistema, como puede ser el envejecimiento de componentes o algunas señales externas, por ejemplo, la apertura de una ventana de un local que se está abriendo en ese momento. Otro de los componentes utilizados en un control automático es el comparador o detector de error. En este dispositivo se encarga de comparar el valor de referencia con el valor de realimentación. El resultado de dicha comparación constituye el error de funcionamiento o desviación de la salida con relación al valor previsto. Para realizar tal comparación se utilizan diversos procedimientos tecnológicos según sea el tipo de señal a comparar, es decir, pueden ser eléctricos, neumáticos, de posición, etc. El regulador es un dispositivo encargado de amplificar y modificar adecuadamente la señal de error que le proporciona el comparador, con el fin de que la acción de control sobre el sistema sea más eficaz y presente mejores características de funcionamiento en cuanto a precisión, estabilidad, tiempo de respuesta y sobre oscilaciones. Los reguladores pueden ser de los tipos siguientes: proporcionales, proporcional derivativo, proporcional integrativo, proporcional derivativo integrativo. En la práctica solo se utilizan los PID, que son los proporcional derivativo integrativo. El componente preaccionador tiene por finalidad amplificar la señal procedente del regulador para atacar al actuador. Un ejemplo, un contactor excitado con una tensión débil de 24 volts, 100 mA, y al accionarse permite la alimentación de energía a un motor trifásico de 380 volts, 50 amperes. Otros preaccionadores pueden ser válvulas distribuidoras, relevadores, amplificadores transistorizados, triacs, etc. El actuador o accionador es el dispositivo de potencia situado en la planta cuyo objeto es entregar energía o realizar un trabajo para mantener el valor de salida en el valor deseado. Como actuadores se utilizan fundamentalmente cilindros, motores, posicionadores, resistencias, servoválvulas, etc. Las variables de entrada a estos dispositivos suelen ser del tipo de intensidades de corriente eléctrica, caudal de líquido o vapor, par aplicado a un eje, etc. El sistema o planta es el lugar donde se desea realizar la acción de control. Por ejemplo, en un control de temperatura la planta puede ser una habitación o un horno. En un control de nivel la planta será un depósito. Por último, nos vamos con lo que va a ser un transductor o detector.
es un dispositivo capaz de medir en cada instante el valor de la magnitud de salida y proveer una señal proporcional a dicho valor. Normalmente todo transductor consta de dos partes diferenciadas, que es el captador o sensor, cuya finalidad es captar directamente la magnitud medida, que puede ser presión, nivel, caudal, temperatura, velocidad, posición, iluminación, olor, etc. Y el transmisor, que transforma la magnitud vista por el captador en una señal, generalmente eléctrica o neumática, que se enviará al detector de error. Por ejemplo, un transductor de proximidad capacitivo, el captador detectará la presencia de un objeto en sus proximidades por la modificación del propio campo eléctrico generado. Esta variación del campo generará una corriente eléctrica en el elemento transmisor y que constituirá la señal de realimentación que llegará al comparador. Con esta información vamos a dar inicio a que ustedes tengan que desarrollar y elaborar todas las actividades del capítulo 2. Recuerden que ustedes tienen que entrar al código que se les está enviando para bajar la información y poder continuar con su portafolio de evidencias.